Hola, hola. Yo soy Beatriz Alondra de Jesús Sánchez Sosa y curso el primer semestre en la carrera de fisioterapia en el Instituto Científico de Educación Superior. Pues hoy estoy haciendo lo que es mi primer podcast y voy a estar hablando sobre la regeneración de tendones. Pues bien sabemos que la lesión de tendón es una de las más comunes y es una de las más debilitantes. Esta se asocia a un dolor a largo plazo y a una curación ineficaz. Igual esta se estima que afecta al 25% de la población adulta, ya que a menudo es una enfermedad que acaba con la carrera de atletas y caballos de carrera o personas que tienen trabajo pues que cargan mucho, cosas muy pesadas, y eso igual puede llegar a ocasionar algunas lesiones. La lesión de tendón se asocia a una alta morbilidad, dolor y sufrimiento a largo plazo por el paciente, debido a que ésta tiene una baja celularidad y vascularización del tejido del tendón. Una vez que ya se ha producido el daño, el proceso de reparación es muy lento y también es algo ineficaz, lo que da como resultado un tejido mecánico, estructural y funcionalmente inferior. Hay algunas opciones para el tratamiento que se centran más que nada en el manejo del dolor y a menudo son paliativas y temporales, y pues obviamente van a terminar con una función reducida. La mayoría de tratamientos disponibles no abordan la causa subyacente de la enfermedad y pues como tal son ineficaces los resultados. Es evidente que se necesita una terapia avanzada para abordar tal patología. Hay una ingeniería de tejidos, igual a medicina regenerativa, que este es un campo que emerge como objetivo estimular el propio sistema de recuperación del cuerpo para producir nuevo tejido. Esto mediante diversos factores como células, proteínas, genes, entre otros, y estos son entregados por un andamio de biomaterial. Estas estrategias exitosas de ingeniería de tejidos para la regeneración del tendón pues obviamente deben basarse en la comprensión de la composición molecular y celular del tendón sano en comparación del dañado. Pues ahora que hemos visto un poco más sobre las lesiones de los tendones y sobre estas dos ramas que pueden abarcarla o cómo es que encontraron una forma para hacerlo, podemos preguntarnos ¿qué son los tendones? Los tendones son bandas resistentes de tejido conectivo fibroso viscoelástico que anclan todos los músculos del cuerpo hasta el hueso y son responsables de resistir la tensión y esos ayudan al movimiento. Es muy importante que los tendones tengan la capacidad de soportar grandes fuerzas de tracción ejercidas sobre ellos y pues obviamente que sean capaces de soportar un sistema de amortiguación eficiente, que puedan abordar golpes y prevengan el daño muscular. Pero sin embargo, esta función también los tiene susceptibles a daños, microtraumatismos y rupturas. Los tendones pueden resistir tales fuerzas modificando su estructura después del estímulo mediante un proceso conocido como la adaptación mecánica. En reposo se puede ver una configuración rizada muy organizada en el tejido que favorece su capacidad resistente de los tendones. Cuando está bajo tensión de tracción, la formación ondulada es un mecanismo que permite que el tejido se distienda, absorbiendo grandes fuerzas y pues puede actuar como un amortiguador para los golpes. La capacidad resistiva de los tendones obviamente no es infinita y si excede el límite de estiramiento, esta formación se puede perder y el tejido se vuelve muy vulnerable a desgarros tanto micro como macroscópicos.
Y ahora vamos con algo muy importante de saber también sobre este tema, que sería la anatomía básica del tendón. Pues los tendones se forman a partir de la agregación continua de la unidad estructural más pequeña, que esa sería el colágeno. Es una arquitectura cada vez más compleja. La agregación espontánea de múltiples moléculas de colágeno da como resultado a la formación de fibras de colágeno, que estas se alinean en una matriz escalonada en un cuarto, y luego estas fibras se adjuntan continuamente para formar estructuras jerárquicas progresivas que continúan con una fibra de colágeno, lo que conduce a un haz de fibras primarias, también conocida como subfascículo. Un haz de fibras secundarias denominado fascículo y un haz de fibras terciarias y en una última instancia la unidad del tendón. También aquí el colágeno tipo 1 representa el 95% del colágeno total en el tendón y para el 60% de la masa total del tejido. Tenemos entendido que después de la lesión va a haber una reparación y regeneración de tendones. La reparación del tejido del tendón se va a obstaculizar por su baja herencia de celularidad y actividad metabólica, como ya había dicho anteriormente. El tipo de célula predominante que se encuentra en el tejido del tendón es la célula alargada, parecida a fibroblastos, que se conoce como tenocito. Los tenocitos van a representar hasta el 95% de la composición celular del tejido y están situados dentro de las haces de fibras de colágeno alineados y en el epitenón y endotenón. Estas células van a ser responsables de la síntesis de colágeno, esencialmente para la arquitectura jerárquica del tejido del tendón y componentes de la matriz extracelular. Igual el 5 y el 10% adicional de la composición celular comprende a células progenitoras. Siguiendo con el tema de la reparación y la regeneración de tendones, pues mencionaba que hay una célula alargada parecida a los fibroblastos que se conoce como tenocito. Esos son los marcadores ampliamente utilizados para la caracterización de tenocitos como SMAD, esclerasis, tenomodulina y colágeno. No son específicos y se expresan en la mayoría de las células presentes en el tejido tendinoso. Esto hace que su caracterización sea extremadamente difícil y por lo tanto dificulta la traducción clínica de in vitro resultados. Además, las células madre del tendón expresan una multitud de marcadores que también se encuentran en las células madre mesenquimales y embrionarias. Se ha sugerido que para caracterizar completamente los tenocitos, las células deben exhibir una combinación de morfología fusiforme cambiada con expresión positiva de marcadores como colágenos, decorina, esclerasis y tenomodulina, mientras que también son negativos para marcadores condrogénicos, osteogénicos y adipogénicos. Actualmente se necesita más trabajo para encontrar este panel ideal de marcadores para la caracterización de células específicas de tendones. También van a ser necesarios los condrocitos para la formación de la éntesis, células sinoviales y células vasculares, incluyendo el músculo liso y las células endoteliales que son necesarias para el desarrollo de los vasos sanguíneos. Una vez que los tendones han sido sometidos a una tensión excesiva, se puede iniciar con el proceso de curación. Actualmente se cree que ocurren dos mecanismos de curación, intrínsecos y extrínsecos. Después de una lesión, se cree que la mayor parte de la reparación se realiza a través de la vía intrínseca, donde se produce la proliferación de fibroblastos del epitelión y el endotelión, lo que da como resultado la migración celular al sitio de la lesión y la síntesis de nuevos materiales de matriz. La vía extrínseca se asocia más con las células inflamatorias migratorias y los fibroblastos de los tejidos circundantes.
En el proceso de curación, este va a constar de 3 fases. Inmediatamente después de la lesión, cuando ocurre la formación de hematoma y es una respuesta inflamatoria, siguiendo a un proceso de reparación caracterizado por un aumento de fibroblastos y síntesis de nuevos materiales de matriz, y finalmente una etapa de maduración y remodelación. En los tendones, este proceso de remodelación puede durar hasta 1 año y da como resultado un tejido estructural y bioquímicamente inferior que se caracteriza por un colágeno desorganizado, alineado de forma aberrante, y la presencia de tejido cicatrical. El tejido del tendón curado ya no es comparable a su forma nativa, y la alineación aleatoria de las fibras de colágeno sintetizadas, la matriz desorganizada y un aumento en el colágeno tipo 3 conducen a una función deteriorada del tejido. Para el paciente, esto resulta en una reducción de la movilidad y un aumento de dolor, y pues la morbilidad en general. Aquí el tendón es muchísimo más débil y propenso a romperse o desgarrarse. En el tendón sano, aquí se sintetiza en niveles significativamente bajos en comparación con el colágeno tipo 1. Sin embargo, en el tendón envejecido, degenerativo o estresado, se regula y se sintetiza en abundancia durante el proceso de reparación. Se cree que un aumento en la producción de colágeno tipo 3 en relación con el tipo 1 conduce a la formación de sitios de adhesión. Los sitios de adhesión, esto provoca una lubricación inadecuada entre el tendón y los tejidos circundantes. Esto puede provocar fricción y dolor. Estos dificultan el deslizamiento de tendón y explica su movilidad reducida que se observa después de una lesión. Los aumentos de colágeno tipo 3 también se asocian con una reducción de la resistencia mecánica, el riesgo de rotura y, de última instancia, la formación de tejido cicatrical. Asimismo, las tendinopatías se caracterizan por una amplia gama de diferentes células y moléculas del tejido nativo. La celularidad disminuida es prominente como resultado de la apoptosis de los tenocitos. Por lo contrario, la tendinopatía también puede presentar hipercelularidad, particularmente en el caso de tendinosis y el dolor crónico de tendones. En caso de una lesión, las células pueden responder a señales intrínsecas o extrínsecas, aumentando la fase de proliferación. Estas células a menudo se van a alterar en morfología a comparación de los tenocitos sanos. La organización de la matriz es aberrante, hay vascularidad anormal, el contenido y la composición de proteínas se va a alterar con un aumento de tenasina C y bronectina, y va a haber una disminución de la expresión de decorina. Hablando sobre las tendinopatías, la tendinopatía es el término general que se utiliza para describir un amplio espectro de varias patologías de tendones diferentes, como resultado de un uso excesivo y una carga mecánica excesiva, lo que evita que el tendón pueda soportar más tensión. La mayoría de las tendinopatías no son causadas solo por un factor, sino que hay bastantes elementos que contribuyen, y estos pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Estos pueden influir tanto en la edad, género, enfermedad, ocupación y entretenimiento físico. La tendinopatía se puede clasificar como aguda, resultante de una sobrecarga excesiva, o crónica, debido a una condición degenerativa que persiste en el tiempo. Esto va a explicar la tendencia de la tendinopatía a ocurrir tanto en pacientes jóvenes como en estilos de vida activos como en ancianos. La degeneración y, en consecuencia,
Los microtraumatismos repetidos se consideran las principales causas de tendinopatía crónica indolora, como resultado del desgarro continuo y de los intentos fallidos de curación. El tejido se queda muy débil y corre el riesgo de romperse espontáneamente, y se ha sugerido que hasta el 97% de las rupturas espontáneas, una patología degenerativa subyacente ya existe antes del incidente. El tejido formado después de una lesión del tendón se va a alterar tanto como su estructura y su composición. La tendinopatía degenerativa se asocia con una disminución de colágeno tipo 1, que se indica como un tendón debilitado y da como resultado una disminución de la resistencia de la tracción y la capacidad para soportar cargas mecánicas. Además, los tendones lesionados exhiben una mayor expresión de colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 va a tener menos enlaces cruzados y las fibras van a ser un poco más pequeñas y delgadas. En general para estas tendinopatías, para la tendinitis, se reconoce una terapia y esa terapia va a hacer con ejercicio y movilización, y esto es muy beneficioso para ella, siendo las actividades de estiramiento y fortalecimiento las más comunes de esta. La cirugía se considera el último recurso y se utiliza para el tratamiento de la tendinopatía cuando la terapia conservadora ha fallado. Las roturas que provocan lesiones mayores de 5 milímetros tienen una capacidad de curación limitada y dan como resultado la pérdida de la función del tejido, lo que significa que la cirugía suele ser la única opción, sobre todo en pacientes en forma activos. El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo devolver el tendón reparado a su longitud original, extirpando el tendón necrótido y suturando los extremos. Sin embargo, el tendón restante a menudo se deforma plásticamente y por lo tanto no es tan resistente mecánicamente como el tendón normal. Igual, la nueva rotura es común en muchos tendones afectados. En el manguito rotador se ha informado que llega el 94% de los resultados a largo plazo para los pacientes pero estos pueden ser muy variables y la morbilidad sigue siendo alta incluso después de los denominados tratamientos exitosos, entre comillas. Después prevalecen otras complicaciones posoperatorias como el aumento de riesgo de osteoartritis, de aparición temprana, dolor crónico, y en el caso de los aloinjertos hay un riesgo de rechazo inmunitario. La cirugía aún no ha dado resultados consistentes ni satisfactorios sin la presencia de dolor, movilidad reducida del paciente, morbilidad o alto riesgo de ruptura para los pacientes. En general, no existe una opción de tratamiento estándar aceptada para las lesiones de tendón y existe una necesidad clínica obvia no satisfecha. Al final las terapias actuales no están respaldadas por ensayos clínicos satisfactorios, no son muy efectivas y no abordan la patofisiología asociada subyacente. Ya habíamos mencionado antes sobre la ingeniería de tendones y la medicina regenerativa. Conforme a lo que es el enfoque biológico de los biomateriales de la regeneración de tendones, este campo va a emerger de la ingeniería tisular y la medicina regenerativa. Se emplea cada vez más para diseñar estrategias para la reparación del tejido tendinoso. Estas estrategias se van a centrar en la activación y mejorar el propio sistema de reparación del cuerpo mediante el uso de un enfoque combinatorio que pueden incluir la aplicación de células, factores estimulantes, genes y andamios. La ingeniería de tejidos se está evolucionando hacia la producción de ex vivo manipulación de tejidos, el uso de andamios biosensibles que se puede implantar en el lugar de la lesión. En el lugar de la formación de un nuevo tejido, se han realizado intentos recientes tanto en vivo como in vitro.
evaluar las ventajas de administrar las células, genes y proteínas y a los efectos de los tendones para recapitular el complejo proceso de señalización observando la curación natural de un tejido de un tendón. Esta misma ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa propusieron una idea que ha surgido recientemente en el campo de estas dos, es la administración de células que son capaces de sintetizar materiales de matriz que pueden resultar eficaces para la curación del tejido del tendón. Se han investigado diferentes fuentes de células, incluidas las células específicas de tejidos como los tenocitos, así como las células mesenquimales inespecíficas derivadas de múltiples fuentes, incluida la médula ósea y el tejido adiposo. Uno de los enfoques terapéuticos potenciales que están surgiendo para la regeneración del tendón es la liberación sostenida de citocinas y factores de crecimiento. El uso de factores de crecimiento exógenos presenta la posibilidad de acelerar la proliferación celular, la síntesis de colágeno y la síntesis de matriz extracelular, lo que conduce a una recuperación más rápida y una mejor reparación. Actualmente eso se está investigando. Se están estudiando varios factores de crecimiento como este propósito. Estos incluyen varios factores como el de crecimiento, que es similar al de la insulina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, de fibroblástico básico y proteínas morfogénicas. Uno de los enfoques terapéuticos potenciales que están surgiendo para la regeneración del tendón es la liberación sostenida de citocinas y factores de crecimiento. El uso de factores de crecimiento exógenos presenta la posibilidad de acelerar la proliferación celular, la síntesis de colágeno y la síntesis de matriz extracelular, lo que conduce a una recuperación más rápida y una mejor reparación. Actualmente eso se está investigando. Se están estudiando varios factores de crecimiento como este propósito. Estos incluyen varios factores como el de crecimiento, que es similar al de la insulina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, de fibroblástico básico y proteínas morfogénicas. Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero que le hayan entendido a esto y pues nada, gracias por escuchar.